Hola a todos, saludos y bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. Hoy en DPT volvemos a traer cortos de animación. Estuvimos dándole un par de vueltas a ver qué podíamos traer, pero yo creo que casi lo teníamos claro justo desde que terminamos de grabar el anterior programa en el que tocamos animación. Ese programa fue el de Love, Death and Robots, que era lo más actual, lo más puntero, lo más cañero que se estaba haciendo en animación ahora mismo. Y esta vez hemos elegido una producción que fue la más puntera, pero hace casi 20 años, porque el producto es del 2003. O sea, tiene 19 años ya, y eso en animación es bastante tiempo. Y además tenía otra ventaja, que es que estaba relacionada con uno de los universos más icónicos de la ciencia ficción de los últimos 25 años. Así que hoy vamos a ver Animatrix desde la perspectiva que nos da el tiempo. Y bueno, para meternos ya en jarana, tú, Ricardo, que siempre andas por aquí, ¿a ti qué te pareció en su momento? Porque claro, luego hablaremos de lo que nos ha parecido ahora. Bueno, a mí en su momento ya tuve quizás problema con alguno de los cortos. O sea, a mí hay cortos que me interesan mucho y hay cortos que me dan un poco igual. Me parece que el gran valor que tiene Animatrix es que me amplió por los bordes ese universo de Matrix, del cual en aquel momento lo único que conocíamos era la película de 1999, no conocíamos nada más, ¿vale? Una película que obviamente yo creo que estaremos todos de acuerdo, que marca algo diferente, que recoge de muchos sitios, lo remezcla y de repente te da un entorno de ciencia ficción que no habíamos visto nunca. Por lo menos yo estuve quizás los primeros 40 minutos, la primera hora de la película diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué es Matrix? Que era un poco el moto de la película. Hasta que de repente te descubren toda la historia y de repente dices, ostras, esto sí que realmente es algo que no había visto nunca. Otra cosa luego serían cuando ya llegaron las secuelas, que creo que sobreexplotaron un poco lo que es la franquicia, pero ciertamente este Animatrix para mí es el primer paso de lo que se ha dado en denominar hoy en día el transmedia, porque este Animatrix es una pieza más que luego sería complementada con una serie de cómics, con algunos libros, incluso algunos de filosofía, y con un videojuego. Y con 2 videojuegos. Hubo 2 videojuegos. Y todos tenían que ver con la historia de Matrix, todos se hacían avanzar la historia para que al final la trilogía fuera un producto transmedia en el que tú podías irte a un sitio a otro. Aunque el corazón de la historia estaba en las películas, a mí, por ejemplo, Animatrix me gustó mucho por esa ampliación por los bordes, ¿no? Por ese me voy a sitios más concretos, más pequeñitos, donde te cuento cómo funciona Matrix. Y a mí en ese sentido, ya digo, hay algunos cortos que me gustaron, otros me dieron igual en su momento, y los que me dieron igual en su momento me han seguido dando igual. Y alguno de los que en su momento sí que me pareció que era muy interesante, pues ahora me ha dado un poco igual. Pero, por ejemplo, mi favorito, que ya lo voy a adelantar, que es el que se llama Más Allá, Beyond, creo que es en inglés, ese me ha seguido maravillando porque creo que se va a un sitio muy íntimo y muy particular, que es esos niños jugando, que a mí particularmente me sigue pareciendo que para coger una idea cómo son los fallos de Matrix, le da una vuelta de tuerca y te cuenta una historia muy interesante. Bueno, y además hoy también tenemos invitado. Hoy tenemos otra vez a Cristian Leal con nosotros. Muy buenas, Cristian. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí otra vez. Te digo lo mismo. ¿A ti qué te pareció en su momento? Pues Ricardo ya se ha adelantado a lo que le pareció también ahora. Es que pienso bastante como Ricardo. O sea, en la época en la que salió Matrix es una época muy diferente a la de ahora. O sea, ahora es muy, muy improbable llegar a una película con el factor sorpresa. Y en ese momento Matrix fue una de las cosas que tuvo, que fue lo que más... o sea, lo que yo recuerdo salir del cine y con el grupo de amigos con el que fui a verlo. Y claro, veníamos de ver a Keanu Reeves en Johnny Mnemonic. Y cuando se anunció esta de Matrix, yo sinceramente pensaba que iba a ser, pues eso, otro producto parecido a Johnny Mnemonic, que no es malo, pero vamos, que tampoco era nada del otro mundo, ¿sabes? Sí, el Cyberpunk no ha tenido grandes adaptaciones en el cine, por lo menos lo que yo he leído de la trilogía del Sprawl de William Gibson, yo eso no lo he visto en cine todavía, pero quizás
Matrix lo que hacía era prometernos eso. Claro. Pero luego claro. nos daba otra cosa que Exacto. también era muy buena. Y yo creo que esa es la clave. No, o sea, nos prometía eso y yo creo que nos daba eso y algunas cosas más mezcladas, porque la gracia de Matrix es lo que has dicho tú antes, que antes había muchos conceptos separados que estaban ahí en el aire, pero Matrix fue la primera que los amalgó y hizo un producto en el que iban todos juntos, iban todos de la mano, iban todos en la misma dirección. Y claro, eso es lo que te dejaba con el culo torcido. No, tenía un dicho poco muy de, pronto. de Cyberpunk, tenía un poco de películas de época de Hong Kong, tenía un poco de Kung Fu. Entonces la mezcla es lo que realmente lo convertía en algo Y único. tenía también filosofía, Exacto. tenía cosas, o sea, todo era muy en un mundo de ciencia ficción. Estabas metido en máquinas, pero realmente, claro, te daban luego la vuelta de tuerca a que tú estabas metido en una simulación, no es que te metieras tú en los ordenadores como hacían en Cyberpunk, que era todo el rato entrar en el ciberespacio. Aquí era todo lo contrario. Aquí realmente lo que estabas intentando era escaparte del ciberespacio aunque no lo supieras. Ujú. Sí, Tenía sí, un poco también de entonces, daba Terminator muchas con cosas. esto de la lucha de las máquinas. Claro, de hecho, además, a ver, hay una influencia reconocida por los Wachowski en aquel momento, ahora son las Wachowski, y es que en el set de rodaje estaba circulando un cómic que pegó muy fuerte en ciertos grupos en los 90 que se llamaba Los Invisibles, de Grant Morrison, en el que tienes un grupo de héroes luchando contra una conspiración a nivel global y en el que la realidad no es lo que es, no tienes máquinas de por medio, no es tan claro, pero la aspiración estaba ahí. De hecho, el señor Grant Morrison se enfadó un poquito cuando se enteró porque básicamente dijo, oye, es que habéis adaptado lo mío, que luego tú lo lees, te lees el cómic de Los Invisibles y no tiene tanto que ver, es otra cosa bastante diferente. Pero allí en los 90 yo creo que había un caldo de cultivo, pues eso, para poder recoger a todos esos jóvenes desencantados, lo que se llamó la famosa generación X, y decirles, oye, es que vuestra rabia contra el sistema tiene una justificación en esta película, ¿sabes? Realmente habla de mucha filosofía, habla de muchas metáforas, e incluso yo creo que las Wachowski ya estaban hablando mucho de identidad en estas películas, lo que pasa es que lo hacían de una manera tan disfrazada que realmente no lo notabas. Yo creo que con la última película que se ha estrenado hace poco, la Matrix Resurrections, ahí yo creo que la han puesto más sobre el papel, sobre el tapete, y de hecho esa película, que entraremos a lo mejor un poquito en ella, yo sé que aquí va a haber división de opiniones, a mí me ha gustado por todo lo meta que es, por todo lo que habla de cómo funciona la industria, cómo funcionan las franquicias, cómo ellos han entrado en el juego, cómo al final lo que funcionaba a finales de los 90 ahora muy probablemente no funciona. Yo creo que en ese sentido a mí sí que me ha gustado la película, pero como avance de la historia, como dar paso a explotar más la franquicia, obviamente yo estoy de acuerdo en que no funciona. O sea, realmente es que yo creo que esta franquicia no había que haber vuelto, ¿sabes? Yo creo que todo lo que se podía explorar ya se exploró en ese momento, con Animatrix, con los cómics, con las películas, los videojuegos, ya está, estaba ya todo explorado. Leí en algún sitio que la propia Lana Wachowski decía que se había puesto sobre la mesa que iban a hacer un remake de Matrix sí o sí, con ellas o sin ellas. Entonces llegó un momento que dijeron, vale, pues la vais a hacer y vamos a encargarnos de que no podáis continuar con la franquicia de ninguna de las maneras. Y es que eso sale. Pues si esa es la idea, lo han conseguido. Porque claro, yo, después de ver esa película, dije, vale, ya sé que no quiero ni Resurrection, ni Revolutions, ni ninguna. De hecho, me estaba quedando solamente con Matrix y Animatrix. Y después de volver a ver Animatrix, dije, pues casi me quedo con Matrix, solo. Ya está, no me hace falta nada más. Los demás es todo anecdótico. Bueno, no lo quiero tener delante. Bueno, Javi, pues ya que lo has adelantado, ahora yo te traslado la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo viste en su momento? Y ya has adelantado un poco como tu opinión ahora. Sí, porque, a ver, yo en su momento también tenía otra edad, que eso también cuenta. Aparte de que fuera otro momento en el que no teníamos tantos productos, te sacaban un producto así. Y era lo que estuvimos hablando también en la otra vez en el de Love, Death and Robots, que te sacaban algo de animación y ya flipabas simplemente porque no tenías tantas cosas donde elegir. Para nosotros, en esa época, encontrar algo de esto ya era mucho, ya era encontrar un tesorito. Entonces, claro, encontrabas una cosa de estas que habían metido dinero y en su momento a mí me gustó. Me gustó bastante. De hecho, lo recordaba bien. No sabía recordaba que no todas las historias eran
eran muy interesantes, porque algunas eran como muy aledañas, pero sí recordaba que tenían como bastante, o lo recordaba con bastante carga filosófica y rollos de estos, pero ahora al volver a verlo, la verdad es que se me ha quedado como muy pequeño. Ya no es que haya, o sea, no me meto en que el dibujo haya envejecido mejor o peor, porque son 20 años y las animaciones, que bueno, ya pasaremos luego a ver un poco todos los cortos, pero simplemente el del vuelo de los Iris, que era como el más puntero en su momento, que era con el que flipabas, porque eran unos dibujos brutales, está superado, no, está superadísimo. O sea, eso lo tienes ahora mismo en cualquier videojuego malo de móvil, lo tienes. O algo mejor, no tienes tampoco que irte muy allá. De todas maneras, en lo que estabas comentando del tema de la filosofía en Matrix, yo creo que mucha de esa filosofía la pusimos los fans. Y quizás luego fue recuperada y recogida por las Wachowski y añadida a la segunda y la tercera película. La primera película quizás no tenía tanta. Tenía muchas referencias literarias, eso sí es cierto. Pero yo luego, en su día, cuando, como tú has dicho, éramos mucho más jóvenes y tal, yo me flipé muchísimo por Matrix y yo de hecho llegué a ver que había gente que escribía hasta tesis doctorales sobre Matrix, en las cuales cuando tú te ponías a rascar un poco decías, no os pasáis tanto, o sea, realmente no hay tanto aquí. Y te lo dice alguien que empezó la carrera de filosofía, aunque no la terminó, pero la empezó, o sea, porque yo buscaba de dónde estaba tirando, ¿no? Y claro, se hablaba del desconstructivismo francés y de muchas cosas que era como, vale, sí, pero de esto se dan pinceladas muy, muy, muy sueltas que en cualquier obra de ciencia ficción las vas a encontrar, realmente. Entonces yo creo que a lo mejor el problema que tuvimos en su día es que a Matrix la rodeamos de un halo, y Animatrix en concreto, de un halo que cuando hemos pasado 20 años después a revisitarla, quizás no lo tenga. Por lo menos a mí eso es lo que me ha ocurrido, que quizás no le veo tanto halo, pero porque lo que hemos visto a posteriori es una posmodernidad en el cine y sobre todo en la ciencia ficción que quizás ha sobrepasado a Matrix en muchos aspectos. De hecho, yo creo que eso es uno de los motivos de que la última de Matrix no funcione. Y es que el cine ha evolucionado y aquí estamos con una acción y con una manera de narrar que es de hace 20 años. Y para mí esa quizás es la mayor decepción. Sí, pero por ejemplo Animatrix, o sea, sí que he notado es que le faltaba como ese halo, pero Matrix me sigue funcionando perfectamente. O sea, es que es una película que tiene 20 años y ya está, y tiene los efectos que tiene, que siguen siendo muy buenos para lo que... O sea, es una película que le pasa como a Jurassic Park, que envejece bien a nivel de efectos. También la película tenía una escenografía que daba muy... O sea, que no hacía que si había fallos no se notaran tanto, porque tenía una estética muy particular, y es tan particular que es propia de esa película. Entonces, claro, en esa película entra todo muy bien. Pero, por ejemplo, a mí Matrix me sigue funcionando, sigue teniendo conceptos que aunque luego le puedas dar más o menos cancha o le puedas dar más vueltas, que no sé si darían para una tesis, pero o sea, como película me sigue pareciendo bien. En cambio, Animatrix se me ha bajado muchísimo, la verdad. Ya o sea, no solo a nivel técnico, que es lo que te he dicho, que ha pasado tiempo, pero a nivel de historias son como muy pequeñas y muy de andar por casi las recordaba más grandes. ¿Nos da la impresión a vosotros, con algunas, no con todas las historias, pero con algunas que da la impresión que era como... tenía este guión que no tiene nada que ver con Matrix y tal, pero lo puedo colar para aquí, para Animatrix, porque tengo ganas de contar otra cosa y puede colar, ¿vale? A mí me da la impresión con algunas historias que es que la relación con Matrix es... Vale, pues sí. Es con un detalle. Es tangencial, es muy tangencial, es lo que tiene, sí, es cierto. Pero quizás todo esto viene un poco con cómo surge este proyecto, ¿no? Pero bueno, antes de que surja el proyecto, Javi, por favor, haz los honores, porque esta introducción ya está quedando demasiado larga y yo creo que deberíamos... Sí, para evitarnos engancharnos en otra entrada como la de Love, Death and Robots, yo creo que ya podemos ir parando y pasando a ver Animatrix como tal. Así que nada, pasamos ahora ya a ver un poquito los cortos. Y recordad, yo solo puedo mostraros la puerta, vosotros tenéis que atravesarla. Demasiado poco tiempo, tu podcast de la ciencia ficción.